Hace unos días, hace un par de días, escasos par de días, una de sus periodistas fue agredida. Recuerdo que el señor presidente le decía de tu gobierno, y yo lo observé cuando lo dijo así y me pareció que debió haberle dicho, mira, yo soy tu presidente que está acá representándote con dignidad a todos los venezolanos, y lo que observamos en ese momento fue una agresión abierta a la periodista de Radio Caracas Televisión, Luisana Ríos, y una acusación en contra de la empresa Radio Caracas Televisión que no ha podido ser probada, que no está sometido a un juicio presentado por la Fiscalía del Ministerio Público. Por lo tanto, fue un poco de un accionar del lenguaje político cada vez más agresivo. Y yo quiero presentar a ustedes al doctor Marcel Granier, un empresario que también ha puesto, yo lo digo en tono muy coloquial, la carne en el asador por defender valores fundamentales de la sociedad libre, de la sociedad venezolana y de la sociedad del mundo. El doctor Marcel Granier nos va a hablar de las proposiciones al país del proyecto Por un País de Propietarios. Buenos días, muchas gracias. Siempre es grato regresar a esta ciudad tan acogedora y donde veo tantas caras amigas. Cuando pensaba en el tema que iba a tratar, me hacía esta reflexión. En los últimos 8 años, Venezuela ha tenido ingresos por más de 500.000 millones de dólares. Eso equivale a más de 300 millones de bolívares por familia. Ustedes conocen muchas familias aparte de la de ustedes. ¿Cuánto de eso ha llegado a ustedes? Porque yo estoy seguro que los banqueros argentinos, los ayatolás iraníes, el doctor Mugabe, el dictador Castro, las comunidades de Boston, de Nueva York, de Londres, sí han recibido su cuota. Pero ¿dónde está la de los venezolanos? Me llamó mucho la atención y la verdad es que me impresionó mucho cuando hacía el paseo por el campus de esta universidad maravillosa y preguntaba ¿cuántos estudiantes hay aquí? Y entiendo que hay más de 20.000 estudiantes. Entramos a un laboratorio de computación y me dijeron que había más de 1.000 computadoras. Y en ese momento vi al presidente de la República comprando 300.000 fusiles de asalto Kalashnikov AK-103. Y empecé a sacar la cuenta. ¿Cuántas computadoras se podrían comprar con el dinero que se invirtió en esos 300.000 fusiles de asalto Kalashnikov AK-103? Y manteniendo la proporción de esta universidad, que es probablemente la más alta en el país en la relación de computadoras por estudiante, más de 6 millones de estudiantes venezolanos podrían tener una computadora en vez de tener más de 300.000 fascinerosos con un fusil de asalto Kalashnikov. ¿Y qué han significado todos esos fusiles de asalto y todos esos aviones de guerra y todos esos helicópteros rusos y todo ese armamento que en miles de millones de dólares ha comprado nuestro país? Bueno, han significado que Venezuela tiene una de las tasas de criminalidad más altas del mundo. Venezuela es uno de los países del mundo donde más homicidios por cada 100 habitantes están ocurriendo, donde más familias han estado expuestas a la violencia, a asaltos, a robos, a secuestros, a violaciones en el mundo. Entonces me pregunto, ¿cuál es el modelo que estamos siguiendo los venezolanos que está produciendo esos resultados tan equivocados? Que después de tantos boom petroleros, hoy Venezuela es más pobre de lo que era hace 30 años cuando ocurrió el primer boom petrolero. Y hay más desempleo, y hay más marginalidad, y hay más inflación, y hay menos producción nacional, y hay más importaciones, y hay más inflación, y hay más criminalidad. ¿En qué hemos fallado? O sea, ¿por qué
nuestro modelo produce esos resultados de criminalidad, de muerte, de robo, de secuestro, de pobreza, de desempleo, mientras que otros países con mucho menos recursos que Venezuela han sido capaces de producir prosperidad, riqueza, adelanto. ¿Por qué no todo el país, y valga el ejemplo ya que estamos aquí, por qué no todo el país puede ser como esta universidad o como las calles por las que llegamos desde el aeropuerto a este sitio? ¿Por qué tiene que haber tanta pobreza, tanta miseria, tanta mediocridad y tanta maldad? Y cuando nosotros estudiamos las distintas sociedades en el mundo, encontramos que hay elementos que caracterizan a las sociedades exitosas. Y después comparamos esas sociedades exitosas con otras sociedades fracasadas para ver si tenían esos elementos o no, y encontramos que no los tenían, con lo cual validamos la hipótesis. ¿Y cuáles son esos elementos que le dan progreso, prosperidad, desarrollo, felicidad a los países? Tienen mucho que ver con la propiedad, porque la propiedad, que es básicamente el derecho que tiene cada uno a disponer de lo suyo como mejor le parezca. Si yo trabajo y me gano algo, yo quiero poder hacer con eso lo que a mí me parece más apropiado. Si yo quiero usarlo para la educación de mis hijos, lo uso para la educación de mis hijos. Si quiero usarlo para comprar una casa, lo uso para comprar una casa. Si quiero usarlo para montar un negocio, lo uso para montar un negocio. Yo no necesito ningún teniente coronel que me esté diciendo qué es lo que yo tengo que hacer y cuáles son las fórmulas adecuadas para que yo lleve mi familia, mi negocio o mi conducta como ciudadano. Ni a quién tengo yo que regalarle la plata. Si yo no quiero regalarle plata a los banqueros argentinos, no se la regalo. Si yo no quiero regalarle plata a los habitantes de la ciudad de Londres, no se la regalo. Si yo quiero regalarle la plata a una universidad venezolana, se la regalo. Si yo quiero ahorrar para tener para mi vejez, porque entre otras cosas, en Venezuela el seguro social y la previsión social son absolutamente inexistentes, lo hago. Y lo debo hacer de la manera que yo considere más adecuada para mis intereses. Pero encontramos también que junto con esa idea de propiedad nace otra idea muy importante para el desarrollo de las sociedades, que es la idea de libertad. Porque cuando yo puedo disponer de lo mío de la manera que me parece más adecuada, yo soy libre. Y cuando yo soy libre, yo puedo elegir mi gobierno. Entonces, no solamente me trae libertad, sino que me trae también democracia y me trae responsabilidad. Porque si yo no puedo decidir qué hacer con mis bienes, ni cómo elegir mi gobierno, yo no puedo ser responsable. O sea, a mí nadie me puede responsabilizar de todos los desmanes que se están cometiendo con los fusiles de asalto Kalashnikov, ni con los tanques rusos, ni con los aviones rusos, ni con ninguno de esos disparates, ni con los bonos que le venden a los argentinos, o que le compran, mejor dicho, a los argentinos.